20 de enero. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver Paul Stanley con Sandro. Aunque usted no lo crea, hay un punto de coincidencia y para mí hay otros más también que ya los voy a desarrollar mis teorías, pero un 20 de enero de 1952 nacía en Queens, la patria chica de los Ramones. Cuando a mí me dicen Queens, inmediatamente lo asocio a los Ramones. Pero un 20 de enero de 1952, o sea, está cumpliendo 74 años, este señor, Paul Stanley, cuyo nombre real no es como Gene Simmons. Paul Stanley se llama Stanley Bert Eisen, no confundir con las ollas, es un chiste malo, que cambió su nombre justamente a Paul Stanley porque decía que Stanley no le gustaba mucho el nombre, entonces pasa de nombre de pila a apellido, que sonaba mejor para el joven Stanley, y el Paul aseguró en una entrevista que era por su fanatismo por los Beatles, específicamente por Paul McCartney, y también por Paul Rodgers de Bad Company y Free, que es otra banda que lo marcó mucho. A Paul Stanley, el Star Child, como se lo conocía en la época de los Kiss maquillados. Acá muestro esta Madhouse, bueno, siempre va a aparecer la Madhouse, una entrevista que le hicieron a Paul, buenísima, Miguel Mora, marzo del 96, de 1996, hace 30 años, ahora se van a cumplir. Paul y Bruce Kulick hablaron, pero fundamentalmente a uno le interesa más lo que diga Paul, que fue el fundador junto a Gene Simmons de la agrupación, que en un momento o en el comienzo se llamaba Whit Lester, un nombre fiero, algo así como el perverso Lester, y cambia a Kiss y ahí sí totalmente se empezaron a alinear los planetas y Kiss, no descubro la pólvora, creo que es la banda que mejor le encontró la vuelta a la mercadotecnia, porque de Kiss van a encontrar desde el álbum de figuritas, yo me acuerdo que era chiquito, nunca fui fanático de Kiss, aclaro, no soy fanático de Kiss, pero la banda me gusta, además toda esa parafernalia y demás, pero recuerdo compañeritos de colegio que compraban más grande porque a los chicos no los dejaban, las figuritas de Kiss, Kiss contra los fantasmas, además todo ese aura que se le creó absolutamente falso, de que era una banda satánica, que pisaban pollitos, todas estupideces que a la larga sirvieron para acrecentar más el mito y la leyenda de Kiss, que como decía, álbum de figuritas, preservativos, autos, hasta ataúdes, marca aquí se hacen. La banda que, lo repito, mejor aprovechó y supo sacarle justamente ese beneficio al merchandising como ninguna otra. Porque, por ejemplo, uno piensa en los Ramones, las remeras de los Ramones son clásicos, pero tal vez no hay mucho otro merchandising. En Kiss encuentran de todo, además una legión de seguidores recontra fieles, millones, que obviamente se cuentan por millones, que se los convirtieron realmente en la banda legendaria que es, que supuestamente pues, por ahí pueden llegar a volver. ¿Quién lo dice? En 2023 bajaron la persiana, pero acá el cumpleañero es el señor Paul Stanley. Acá en Santa Fe hay un club de música que se llama Stanley justamente, y no es por Stan Lee, el creador del Hombre Araña. Del Hombre Araña era así, yo no soy muy fanático de los cómics del Increíble Hulk y demás. Apareció en un capítulo de Los Simpsons. Stan Lee lleva el nombre de un local de música conocido aquí de la ciudad de Santa Fe. Decía también que está el fanatismo de Paul Stanley por los Beatles, que para él lo marcaron a fuego. Por ejemplo, Ozzy también nombraba siempre a los Beatles como su gran influencia. Bueno, marcaron a toda esa generación ya de 60, 70 y demás grandes estrellas de rock.
yo diría que la gran mayoría fueron marcados justamente por los Beatles. Y los que tienen, bueno, yo creo desde chicos, pero ya los que peinan canas, 40, 50, 60, fueron marcados, la gran mayoría, por Kiss. Además, bueno, Paul Stanley fue productor teatral, una versión del Fantasma de la Ópera produjo, pintor, productor. Si no me equivoco, él participó en una película, creo que de Stallone, que no era Cobra, creo que Cobra era, haciendo de una especie de terrorista, hizo también cameos en el cine, bueno, no se privó de nada. Paul Stanley, accionista también en un equipo de fútbol americano, y bueno, una leyenda viva. Además, bueno, Kiss también tiene ese halo de leyenda en la Argentina, porque, bueno, vayan a Pogomanía, ahí van a encontrar detalladamente, busquen Pogomanía en YouTube, y van a encontrar lo que sucedió con Kiss, justamente, Pogopedia. Porque Kiss iba a venir a Argentina a principios de los 80, se cayó. Estuvieron involucrados una serie o un productor realmente trucho, como decimos en Argentina. Apareció la ultraderecha argentina diciendo que eran satánicos, que atentaban contra la moral cristiana y todo ese verso patriotero sin sentido. Y bueno, parecía que iban a tocar. Bueno, acá está en la revista Pelo. Recomiendo este libro antes, de Tablones y Acordes, de Emilio Curuchaga, un viaje por la historia de los conciertos en los estadios del fútbol argentino. Muy buen libro de Ediciones Fabro. Y aquí aparece justamente Kiss, que al final no tocaron, iban a tocar el 19, 20 y 21 de agosto en la cancha de Boca, en 1983. Se había arreglado, la primera vez era en el 81, 82, después de Queen, quedó en la nada. Estaba involucrado Spadone, que fue un empresario también trucho, que fue responsable de la famosa leche adulterada, que se repartió en Argentina en la década del 90 durante el menemato, Pugliese. Bueno, ese iba a ser el que lo iba a traer, o el encargado de traer a Kiss la primera vez, fallida. Y la segunda, un empresario con muchas comillas, Daniel Muñoz, de la productora de Morx Producciones. En mayo del 83 parece que había cerrado todo, y aparecen las amenazas de, como decía, grupos ultraconservadores, ultraderechistas, ultrarreligiosos, y con toda esa sanata, esa zaraza de que son satánicos y demás. Y el show se suspende, pero este empresario, muy pérfido, muy vil, ¿qué hizo? El tipo se hizo el gil, no dijo nada, se vendieron las entradas e hizo como el personaje del monorriel que lleva a los Simpsons. Agarró las valijas y, si te he visto no me acuerdo, se llevó toda la plata, en un avión se llevó el dineral, diría sabiamente hermética, o cantaría sabiamente hermética, y el tipo se llevó todo y no devolvió nada. Bueno, fue una visita que obviamente generó mucha euforia, efervescencia. Venía Kiss, no venía una banda de segundo nivel, venía Kiss. Había estado 2 años antes Queen, era algo, bueno, tremendo, pero nunca se llegó a dar. Después llegan una década después a la Argentina, en otra situación y demás. Y acá también este libro que recomiendo, de José Eses y Dalia Baird, Los 80, la década, muy buen libro, que va recorriendo los mejores o los acontecimientos más destacados de la década del 80. Y hay uno que dice, bueno, drogadictos, homosexuales y degenerados, así los llamaban a los Kiss, mamita querida. El sábado 16 de julio del 83, en distintos diarios nacionales, apareció un aviso de Morx Producciones que despertó la emoción de miles de fans.
el show de rock más alucinante del mundo. Kiss en Argentina, decía. En la cancha de Boca, el grupo iba a tocar el 19, 20 y 21 de agosto. Fue anunciado todo y demás, como mostraba en el otro libro, y no pasó absolutamente nada. Y algo que tenía de especial este show es que iba a ser uno de los últimos que iban a aparecer pintados, con todo el maquillaje, los Kiss. Iba a aparecer como el Star Child, Paul Stanley, que acá fíjense, acá aparece ya. Es raro verlo, o era raro verlo sin el maquillaje. Es como ver, no sé, a Slipknot sin toda su parafernalia, o qué sé yo, Alice Cooper. Es un sello distintivo. Pero bueno, en la Argentina se produjo eso, para darle también otro vuelo más sobrenatural a lo que fue Kiss, que iba a venir, no sé, creo que fue uno de los pocos shows en los que sucedió esto, que se cancelara, que recibieran amenazas de muerte. De hecho, esas amenazas llegaron a Kiss y por eso decidieron no venir, o sea, preservando su integridad física. ¿Cómo van a venir a un país en donde un comando, no me acuerdo el comando cómo se llamaba, los amenazó? Bueno, Stanley, Simmons and Company dijeron no vamos, pero el productor se hizo el sota, se quedó en el molde, siguió publicitándose, se siguieron vendiendo entradas y bueno, ya la historia es conocida. Y también un 20 de enero de 1968, cuando Paul Stanley estaba cumpliendo 16 años, era un pibe, un adolescente, un señor llamado Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, más conocido como el gitano, Sandro de América, el gran Sandro de América, publicaba su sexto disco, que es el que iba a dar la vuelta completa, como diría Francisco Bochatón, en su carrera. Fue el punto de inflexión que marcó un antes y un después justamente en su trayectoria y que lo catapultó a la fama totalmente. Porque antes venía, obviamente, Sandro viene del rock. Sandro es uno de los pioneros, de los precursores, de los primeros rockeros de la Argentina. De hecho, sufrió censura porque se movía. Acá recomiendo este libro de Juliano Tal-Landi, Vibración y Ritmo, que así se iba a llamar el disco, que hoy se cumplen 58 años de su publicación, que al final se terminó llamando Quiero llenarme de ti, que fue el éxito de Sandro. Quiero llenarme de ti, Vibración y Ritmo, que es un nombrazo. Y acá, por ejemplo, fíjense, Sandro se contorsionaba, estaba en trance cuando se presentaba. Imagínense estos principios de la década del 60, sociedad pacata, mojigata, que estaba horrorizada con él y se horrorizaba con la juventud, con el rock, que le apareciera un joven, casi un adolescente joven como Sandro revolcándose así. Bueno, fue censurado. De hecho, en algunos canales de televisión, o en los pocos canales que había en esa época, le pedían un plano del pecho para arriba, pues no, generaba una psicosis y demás. Bueno, y acá justamente, en este disco, Quiero llenarme de ti, bueno, recomiendo nuevamente este libro, Vibración y Ritmo, Sandro, el padre del rock and roll en Argentina, así se llama, salió en pandemia, muy recomendable. Se marca justamente ese hecho, en realidad el acontecimiento puntual que marca ese cambio de Sandro, que muchos, yo me incluyo, cuando era joven lo tenía como un grasa, me hago cargo, y con el tiempo uno después se va dando cuenta de lo que significó Sandro, no solamente en la cultura popular, sino también en el rock. Fue un personaje muy importante, además de ser muy generoso, y este libro... Está obviamente acá el de Graciela Guiñazú, que, bueno, acá tenés, bueno, en este libro se basó la serie muy buena, que fue protagonizada por Marco Antonio Caponi, el Sandro más joven es Agustín Sullivan, y bueno, está basado en esto, que es muy buena la serie, muy buena, biógrafa oficial. Pero este libro se va más a los comienzos de Sandro. Por ahí hay data, información no muy conocida, y por eso
yo lo recomiendo mucho, lo recomiendo mucho. Y acá, bueno, hay un hecho clave en la historia de Sandro, que es justamente el Festival Buenos Aires de la Canción, que ahí es en donde pega el zarpazo o pega el salto a la fama definitiva Roberto Sánchez, Sandro, y se convierte en Sandro de América, que se presenta en octubre de 1967 con Quiero llenarme de ti, y no tenía mucha... o sea, se veía perdedor. De hecho, cuando se van a dar las votaciones o el ganador de este festival, Sandro se fue, y lo cuenta acá muy bien Juliano Tallandi, al bar de enfrente de donde se hizo justamente este festival a tomar algo, porque él ya estaba derrotado. Y cuando viene Oscar Anderle, que es también un personaje clave en la historia de Sandro, obviamente, a avisarle que ganó, no lo creía. Y bueno, le ganó a Daniel Toro, grandísimo folclorista, en una votación reñida. Y si bien el festival no es el despegue de Sandro, porque es menospreciar toda la esencia artística del gitano, fue un puntapié muy importante, y a partir de ahí empieza esta nueva versión de Sandro, más ligado a las baladas, pero sin perder el rock. Ojo, ojo. Hay una canción de este disco, Atmósfera Pesada, que ya desde el nombre es glorioso. Y ahí justamente con Quiero llenarme de ti, que se va a llamar el disco, que por las crónicas de la época, por ahí nombrar un disco con justamente el título de una canción no era muy frecuente. Aquí sí, Quiero llenarme de ti, porque fue la canción con la que explotó Roberto Sánchez, Sandro, y como subtítulo el que iba a ser el nombre original, Vibración y Ritmo, que a mí me encanta. Me acuerdo también del ranking de Todo por 2 pesos, glorioso, Capusotto, Alberti. En el ranking estaba Quiero llenarme de tics, la canción gloriosa. Y bueno, y acá, parafraseando o citando, mejor dicho, a Juliano Tallandi, a partir de ese momento, cuando gana este festival, Sandro era el nuevo ídolo de la canción, galardonado por el premio Festival Buenos Aires de la Canción. Por primera vez, un álbum de él llevaría el título de una canción. Por una cuestión publicitaria, optan correr el original, que era Vibración y Ritmo, a un plano secundario para bautizarlo como Quiero llenarme de ti. En una entrevista que le hacen a Sandro en esa época, le preguntaba el periodista qué significado tuvo para usted el premio. Fíjense, se trataba de usted. Bueno, a lo que Sandro dice: me reventó, entre comillas, haber ganado el festival. Ya estoy cansado de esa musiquita. Es como si Sandro hubiera nacido el día que ganó el festival. Hace 6 años que vengo luchando, principios de los 60. Y todo eso no significó nada. Y muchos señores que me señalaban con el dedo ahora me palmean el hombro. A cualquiera le da bronca eso. Pero no hablemos más porque no quiero ponerme frenético. Se había calentado, se había enojado mucho el gitano con esta situación de que justamente todos aquellos que lo trataban de personaje vulgar, chabacano, estupideces, una vez que pega el éxito, cambian. Los amigos del campeón. Pero Sandro siempre tuvo bien claro todo, quién era un verdadero amigo y quién no. Y además un tipo muy generoso. Cuando digo tipo, lo digo con el respeto del mundo. Sandro es un grande, obviamente, y que marcó a muchos artistas que con el tiempo es como que se animaron a decir, sí, Sandro, bueno, Sandro es importante en nuestra historia musical, que, como decía, fue, es y será importante. Además, protagoniza su primera película. Ya había hecho algunas, pero estaba en roles secundarios. Acá ya protagoniza una película con la tónica de esa época. Quiero llenarme de ti. Estaba Soledad Silveira, Marcela López Rey, entre las actrices que lo acompañaban al gitano. Y ahí comienza también ese raíz del gitano haciendo películas. Incluso dirigió algunas. Y bueno, coincidencias
entre comillas, que encuentro entre Paul Stanley y Sandro. Primero, nombre artístico. Ninguno de los dos se presentaba con sus nombres reales, Roberto Sánchez y Stanley Bert Eisen. Paul Stanley y Sandro. Los Beatles, otro punto de coincidencia, decía, Paul Stanley dijo que en varias entrevistas que los Beatles le volaron la cabeza y que de hecho en algunas entrevistas, como comenté al principio, el nombre Paul lo tomó por Paul McCartney. Otro dato importante. Bueno, los Ramones se llaman Ramones porque Ramón Silver era el nombre que utilizaba Paul McCartney para registrarse en hoteles y tratar de pasar desapercibido. No sé si lo habrá logrado. Y en el caso de Sandro, él también era un fanático, si bien todos lo asociaban con Elvis, tenía un fanatismo por los Beatles y sacó un disco llamado Sandro canta los Beatles, creo que así se llamaba, y hacía versiones en castellano de clásicos de los cuatro fabulosos de Liverpool, Obladí, Obladá, me acuerdo, entre algunos tantos. Y otro punto de coincidencia es que tanto Sandro como Paul Stanley son dos artistas sumamente influyentes en la historia de la cultura popular. Bueno, uno me dirá, Sandro en todo lo que es Latinoamérica, de hecho llegó a tocar en los Estados Unidos, Sandro, y Paul Stanley en la Argentina, pero son dos artistas que marcaron con su presencia, con su arte justamente, y valga la redundancia, la música. En el caso de Paul Stanley hay muchísimos. Por ejemplo, yo estaba hojeando antes de empezar el video esta revista Madhouse que amo, que la tengo nueva, obvio. Lee Chi de Los Brujos, ex Los Brujos, decía que el primer disco que se compró fue el Dynasty de Kiss. Kiss, bueno, yo creo que, no sé, miles de bandas han sido marcadas por Kiss y legiones y legiones. Y en el caso de Sandro también. Sandro es un personaje histórico, un personaje que forma parte de la cultura argentina. Gran artista, gran crooner, y que o mejor dicho, como Paul Stanley, son artistas claves, trascendentales, influyentes, icónicos dentro de, en este caso del canto, de la música, pero que trascendieron eso y que también hicieron cine. Si bien Paul Stanley no hizo tanto cine, lo hizo, y Sandro, bueno, hizo muchas películas y también dirigió, creo que dirigió una sola película y ganó un premio en Panamá a mediados de la década del 70. Pero bueno, coincidencias. El cumpleaños de Paul Stanley, hoy 74 pirulos se está cumpliendo, y hoy se cumplen 58 años de la publicación del sexto disco de Sandro, pero el que marcó un antes y un después en su carrera y que lo convirtió definitivamente en Sandro de América. Quiero llenarme de ti, subtítulo, vibración y ritmo. Acá, no sé si se ve, pero acá tengo el Kiss My Ass también para ver la influencia de Kiss a nivel musical. Está Rob Zombie, Pantera, Anthrax, los Red Hot Chili Peppers creo que estaban, Mighty Boston, fíjense, una banda ska haciendo o tributando a Kiss. Bueno, millones. Bandas tributos a Kiss, aquí en Santa Fe, Chamarras Negras, cómo olvidar a los Chamarras Negras, la Kiss Convention, de todo. Y Sandro, las chicas de Sandro, o sea, tienen fieles seguidores. Ese es otro punto en común entre Paul Stanley, Kiss y Sandro. Fieles seguidores. No son seguidores del momento que están... No. Son seguidores que están de hace tiempo y que van a seguir por los siglos de los siglos. Bueno, canción favorita de Kiss, cantada por, obviamente, Paul Stanley. Tema que te guste de Quiero llenarme de ti, de Sandro, y encontrás alguna otra coincidencia, casualidad o punto de unidad entre Paul Stanley y Sandro. Comentarios, suscribite, que no cuesta nada y obviamente es gratis, y ayudás a este canal que es sumamente independiente y bien under y melómano, obvio.
Y también deja un me gusta. Pero ¿sabías que el 20 de enero, aunque suene loco, raro, no le encuentres alguna conexión? La hay. Une a Paul Stanley. Hoy está cumpliendo 74 años. Este grandísimo músico que no necesita presentación, igual que este, pero que no cumplió años, o no cumpliría años, sino que se cumplen 58 años de la publicación de Quiero llenarme de ti, un disco clave en la historia de Sandro y también de la música popular argentina. ¿Lo sabías?